En este video te voy a hablar de las 4 razones principales, razones entre comillas porque realmente son excusas, por las cuales la gente cree que no se permiten seducir. O sea, si crees que alguna de estas razones es la razón por la cual no tienes éxito con las mujeres, te equivocas, y no solo te equivocas, sino que además esa razón te está impidiendo aprender realmente a seducir, porque nada más la estás usando como una excusa. Entonces, si quieres aprender a seducir de forma natural y acabar con las excusas, dale like, suscríbete si no lo has hecho y pasamos al video. Ok, las excusas principales son básicamente 4, por lo menos las que yo me he encontrado son 4. Y básicamente son, por un lado, el que no tengas dinero, y eso tiene sentido si lo que buscas es casarte, tener hijos. Obviamente no puedes tener hijos si no tienes dinero, y si tienes hijos sin dinero, pues francamente estás mal también, porque pues les vas a dar una vida que no es necesariamente, que no va a tener muchas oportunidades. Entonces, obviamente, si pensamos en términos ya no de seducción, sino en términos prácticos, el dinero sí es importante si quieres instalarte con ella, si quieres tener hijos con ella, para cierto, si quieres viajar a algún lado con ella vas a necesitar una lana, pero para ligar, para seducir y sobre todo si estás aprendiendo, no necesitas dinero. Si acaso, con que tengas para invitarle un café, y eso no es necesario, pero bueno, para que ponte tú que digas, bueno, te invito por un café, yo tengo ganas de un café, te invito por uno, ok, pero más allá de eso, no es necesario. Y realmente no es necesario, realmente es más bien como, bueno, para que tengas algo ahí que puedas, pues, proponer, pero bien podrías decir, pues, ¿sabes qué? Te propongo que vayamos a caminar un rato. No cuesta, ¿ok? Entonces realmente son excusas y te lo puedo decir porque sí he conocido gente que de pronto dice, es que no tengo nada de dinero y pues ¿a dónde la voy a llevar? Y dónde, y todo regresa a esa idea de a dónde la voy a llevar y a dónde la voy a sacar. Y créeme que sí, hay algunas mujeres a las que lo único que les importa es cuánto dinero tienes, pero a menos que estés buscando a una de ellas específicamente, créeme que hay mujeres muy guapas, muy sexy, muy atractivas, muy inteligentes, muy chingonas, con mucho éxito, a quienes no les importa que estés ganando cuánto dinero para poder pasar una noche contigo, o varias. Y otra que también está muy similar o muy cercana es la falta de físico. Personalmente, soy gordo, me considero, bueno, aquí creo que se ve un poco mi papada, pero aparte tengo chichis de gordo y soy gordo, pues. Definitivamente no tengo un cuerpazo. Y no soy la clase de persona que si me quito la playera me van a voltear a ver todas las chicas. Definitivamente no. Y no solo eso, conozco mucha gente que no tiene ninguna de esas características. Y es más, conozco a gente que sí tiene un cuerpazo y que de todas maneras, pues sí, le voltean a ver un momento, pero eso no le hace que tenga mucho más éxito con las mujeres en realidad. Es posible que tengas un cuerpazo y que no tengas ningún éxito. Y francamente, hasta donde yo lo entiendo, es mucho más probable que le gustes a un hombre si tienes un cuerpazo que le gustes a una chica. A las chicas sí les puede gustar eso, pero definitivamente no es tan importante lo visual y lo físico como para nosotros. Entonces, bueno, es una excusa. Y la tercera excusa, ya mencionamos la falta de dinero y la falta de física, es la falta de conocimiento, que esta también es un poquito, esta es hasta más creíble, ¿no? Porque dices, es que no puedo ir a ligar porque no sé cómo hacerlo. Y la cosa es que en algún momento no sabías cómo hablar, en algún momento no sabías cómo caminar, y básicamente todo lo que sabes hacer ahora, en algún momento no sabías cómo hacerlo y aprendiste. Y no necesitaste tener un método y que alguien te explicara y memorizarte y rutinas. No, no necesitas eso, no eres una computadora para necesitar un logaritmo, un algoritmo, perdón, y una rutina para poder actuar y saber qué hacer. Como ser humano tienes la capacidad de aprender por ti mismo. Y piénsalo un poco, es como si no supieras hablar, que por suerte no se puede porque los niños que no saben hablar no tienen ese nivel de estupidez. Se necesita un cierto grado de educación para poder llegar a esos niveles. Pero es como si un niño que no supiera hablar se pusiera a decir, oye, es que no sé hablar, nunca voy a poder aprender. No puedo hablar porque nunca me han enseñado a hablar, entonces no puedo hablar. Entonces no puedo aprender a hablar porque mientras no hables, no empieces a hablar. Y créeme que al principio todos hablamos mal. Y mientras no empieces a intentarlo y aprender, no lo vas a hacer. Entonces es un poco parecido. O sea, realmente si tu excusa es que no sabes ligar, pues realmente es una excusa que te está impidiendo y que muchos, de hecho, la terminan explotando porque te dicen es que te voy a dar el método y nada más tienes que aprenderte estas frases y todo eso y te venden ese método, pero realmente no necesitas saber ligar para aprender a ligar. Lo único que necesitas son las ganas y el intentarlo. Y saber que como ser humano tienes la capacidad de detectar patrones, de aprender, de cambiar tu comportamiento y que mientras no estés siendo consistente en tus errores, mientras no estés siendo compulsivo, muy rápidamente vas a aprender a seducir de manera natural. ¿Hay formas de acelerar ese proceso? Claro que sí. ¿Hay formas de hacer que tengas mucho más éxito que simplemente practicando? Claro que sí. Pero no necesitas tener conocimiento previo para empezar a aprender. Esa es la tercera excusa. Y la cuarta excusa
Es una excusa que es pues muy particular porque es esta, le llaman el miedo al rechazo. Y lo curioso con esta cuarta excusa es que realmente no le tienen miedo al rechazo. Es muy curioso porque conozco muy poca gente que realmente le tenga miedo al rechazo. Y más bien es un miedo a hacer el ridículo, a quedar en ridículo, algo más bien por ahí. Y que no es un verdadero miedo, porque no es de como que digas, ay, es que voy a quedar en ridículo y que estés así hasta con palpitaciones en el corazón, eso pues, rarísimo. O sea, no es la misma reacción que lo que sería, por ejemplo, ver a un león, que si de pronto vieras a un león suelto en tu habitación, pues igual y sí sentirías algo de miedo, ¿no? Y dirías, ching, ¿qué hago? ¿Cómo me salgo sin que me brinque encima? ¿No? Y te mueves así lentamente pegado a la pared para que no te vaya a brincar encima. Eso es miedo. El hecho de imaginarte cosas desagradables y luego no ir a hablar con ella porque te imaginaste algo desagradable, eso no es miedo, eso es hacerse pendejo. Literalmente no le estás teniendo miedo a algo real, sino que te estás imaginando algo y luego estás usando eso como excusa para no ir a hablar. Porque literalmente eso es lo que pasa, o por lo menos en cada caso que me encuentro cuando es tengo miedo al rechazo, no es que tenga miedo al rechazo, es que me imagino que me van a rechazar de una forma bien fea, que además muchas veces no tiene nada de real, porque la mayoría de las veces quien lo hace es quien no tiene ninguna experiencia y no sabe cómo son los rechazos. Entonces me imagino el rechazo lo peor posible y le tengo miedo a eso, y entonces realmente es miedo a tu imaginación de un rechazo, o sea, miedo a lo que crees que podría ser un rechazo cuando ni siquiera sabes lo que es realmente un rechazo. Entonces no le tienes miedo al rechazo, le tienes miedo a las tonterías que estás imaginando. Y sí, son tonterías, no estoy diciendo que tú seas tonto, pero son tonterías porque no es inteligente estar imaginando algo irreal y que te impide hacer lo que quieres hacer. Así que bueno, 4 razones, que realmente son 4 excusas. La primera es que no tienes dinero, la segunda es que no tienes el físico, la tercera es que no tienes el conocimiento y la cuarta es que te da miedo el rechazo. Y las 4 son excusas para no aprender. Así que tú sabes, ¿quieres seguir con la excusa? ¿Quieres seguir creyendo en la excusa y quieres seguir que sea tu razón para no aprender? ¿O ya estás harto? Y si estás harto, entonces deja de utilizarlo como una excusa y ve, inténtalo. Y sí, hay algunos momentos en donde puedes tener un poco de cuidado o decir, sabes que no voy a ir a hablar con ella porque te ve muy ocupada o algún detalle así, pero son las excepciones, ¿ok? Hay veces en donde tal vez dices, no, sabes que no tengo ganas de ir a hablar con ella porque está con un tipo y yo creo que es su novio. Digo, no tiene tampoco por qué ser excusa, bien podrías ir y averiguar si son novios antes, pero entiendo que en ciertas situaciones no te sientas tan cómodo, ok, pero de eso a de plano no intentarlo y no aprender y bloquearte y quedarte básicamente atorado en el mismo punto en tu vida durante meses o a veces hasta años, simplemente porque crees que no tienes el dinero, el físico, el conocimiento o simplemente porque crees que tienes miedo al rechazo cuando realmente le tienes miedo a algo que te estás imaginando en tu cabeza, yo creo que no vale la pena mantener esas excusas y vale mucho más la pena empezar a tener la experiencia. Tú dirás.